Ahora vamos a ver insuficiencia de la válvula mitral. Entonces, primero vemos definición, etiología, patofisiología, características del soplo, cuadro clínico, complicaciones, que también va a ser parte del cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. Entonces, insuficiencia de la válvula mitral es que la válvula, cuando se tiene que cerrar, no se cierra bien. Entonces, aquí está el corazón, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. La sangre regresa de las venas cavas, pasa a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar. Aquí está la rama izquierda, rama derecha, aquí están los capilares pulmonares. Luego pasa a las venas pulmonares y esta ya es sangre oxigenada que llega a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo pasa a la aorta. Aquí vamos a tener insuficiencia de la válvula mitral, o sea, la válvula mitral se abre y se cierra, pero en este caso cuando se tiene que cerrar se queda ligeramente abierta, entonces la válvula está insuficiente. Ahora, etiologías. Puede ser por cualquier cosa que genere una dilatación del ventrículo izquierdo, porque aquí está, esa es la pared del ventrículo y aquí anclada está la válvula, o bueno, las válvulas, entonces está así, así. Entonces la válvula se abre, se cierra, se abre, se cierra. Si se dilata el ventrículo, al momento de cerrarse, las valvas, que son esta y esta, las valvas ya no se tocan y entonces se queda un orificio pequeño por donde pasa la sangre. Entonces, cualquier cosa que dilate el ventrículo izquierdo también puede ser complicación de falla cardíaca, por lo mismo, porque en la falla cardíaca vamos a tener dilatación de las cavidades. También puede ser complicación de enfermedad coronaria, enfermedad ateromatosa. También puede ser complicación de fiebre reumática, o puede ser complicación de ruptura de la cuerda tendinosa del músculo papilar o per se ruptura del músculo papilar. Esto es, aquí en el corazón tenemos las cuerdas tendinosas, que son las que anclan la válvula a el músculo papilar. Entonces, este es músculo papilar, que es un músculo, y esas son las cuerdas tendinosas que anclan la válvula, digamos, a la pared del ventrículo. Esto impide que la válvula se haga así, como que se regrese a la aurícula, porque está anclada, entonces no se regresa. Nada más se cierra, pero no se regresa. Si está rota la cuerda tendinosa del músculo papilar o el músculo papilar, vamos a tener insuficiencia de la válvula. O sea, la válvula no es que esté dilatado el ventrículo, o sea, en este caso las valvas sí se alcanzan a tocar, todo eso es la válvula y cada una de esas es la válvula, se alcanzan a tocar, pero si está rota la cuerda tendinosa o el músculo papilar está roto, ya no anclan la válvula a la pared del ventrículo. Entonces cuando el ventrículo se contrae, la válvula hace así, y esto es una insuficiencia. O sea, la válvula cuando se tiene que cerrar, que es al momento de la sístole, no se va a cerrar, sino que se va a meter, o se va a hacer así a la aurícula izquierda, porque las cuerdas tendinosas ya no están anclando la válvula, o bueno, la válvula. Entonces estas son las causas principales de insuficiencia de la válvula mitral. Ahora, patofisiología. Esto es, vamos a tener más sangre en el ventrículo izquierdo, porque cuando viene la sístole, vamos a tener, por un lado, la sangre se puede salir del ventrículo hacia la aorta, pero como está insuficiente la válvula mitral, también parte de la sangre se puede regresar hacia la aurícula izquierda. Entonces, por un lado vamos a tener menos sangre que pasa a la aorta, y por otro lado vamos a tener sangre que se regresa a la aurícula izquierda, que esto ya lo vamos a ver más específico en el siguiente video. Pero si hay sangre que está pasando del ventrículo a la aurícula izquierda, entonces en el siguiente latido, cuando ya después de que viene la sístole ventricular y ahora viene la diástole, en la diástole es cuando se llena el ventrículo, y el ventrículo se va a llenar de la sangre que viene de la aurícula izquierda,
y la sangre que va a venir de la aurícula izquierda va a ser la sangre que pues originalmente estaba en la aurícula izquierda, que es la sangre que le va entrando de las venas pulmonares, más la sangre que el ventrículo izquierdo le regresó a la aurícula izquierda. Entonces en total va a ser más sangre la que va a pasar de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Entonces vamos a tener más volumen en el ventrículo izquierdo. Y cuando viene la contracción ventricular, más sangre se le va a pasar a la aurícula izquierda. Y entonces vamos a tener hipertrofia de las dos cavidades. Hipertrofia del ventrículo izquierdo, porque está recibiendo más sangre, porque recibe también la sangre que el ventrículo le regresó. Y vamos a tener hipertrofia de la aurícula izquierda, porque el ventrículo le está regresando la sangre. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la presión en estas cavidades y entonces es más difícil que la sangre que está llegando aquí de las venas pulmonares pase a la aurícula izquierda. Entonces esto nos aumenta la presión en las venas pulmonares, entonces aumenta la presión en los capilares pulmonares porque cuesta más trabajo pasar la sangre a las venas pulmonares y seguimos en retrógrado. Entonces cuesta más trabajo que la sangre que está en la arteria pulmonar pase a los capilares pulmonares. Entonces nos aumenta la presión aquí en la arteria pulmonar. Y si está aumentada la presión en la arteria pulmonar, al ventrículo derecho le va a costar más trabajo pasarle la sangre a la arteria pulmonar. Entonces también vamos a tener hipertrofia del ventrículo derecho. Y si al ventrículo derecho le cuesta más trabajo pasarle la sangre, o sea, si aumenta la presión en el ventrículo derecho, entonces a la aurícula derecha le va a costar más trabajo pasarle la sangre al ventrículo derecho. Y seguimos en retrógrado, entonces a las venas cavas les va a costar más trabajo pasarle la sangre a la aurícula derecha. Y las venas cavas, la vena cava superior está hecha de los troncos venosos brachiocefálicos, izquierdo y derecho. Y cada uno de estos está compuesto por la subclavia y la vena yugular. Subclavia y la vena yugular. Entonces, si aumenta la presión en la vena cava superior, va a ser más difícil que la sangre que viene de los troncos venosos brachiocefálicos drenen a la vena cava superior. Y entonces va a ser más difícil que la sangre que viene de la vena subclavia y de la vena yugular drene a los troncos venosos brachiocefálicos y por tanto a la vena cava superior. Entonces vamos a tener ingurgitación yugular. Y hablando de la vena cava inferior, todas las venas de los miembros inferiores llegan a la vena cava inferior. Entonces tenemos, por ejemplo, la vena cava inferior y va a dar la vena ilíaca común, luego tenemos vena ilíaca externa y vena ilíaca interna, vena ilíaca externa, vena ilíaca interna. De la vena ilíaca externa sale la vena femoral. Y así nos seguimos a las venas de los miembros inferiores. Si aumenta la presión en la vena cava inferior, entonces va a ser más difícil que la sangre que viene de los miembros inferiores, la femoral, la vena ilíaca común, vena ilíaca externa, vena ilíaca común, todas estas drenen a la vena cava inferior, entonces aumentando la presión en estas. Y si aumenta la presión hidrostática en los vasos, ¿qué pasa? El líquido se chorrea hacia el intersticio y líquido en el intersticio es edema. Entonces vamos a tener edema de miembros inferiores. Aquí tenemos el hígado y las venas suprahepáticas drenan a la vena cava inferior. Si aumenta la presión en la vena cava inferior, va a ser más difícil que la sangre de las venas suprahepáticas pase a la vena cava inferior. Y entonces vamos a tener congestión hepática, que se va a presentar como hepatomegalia, y complicación de esto puede ser la cirrosis. Básicamente ya si es tan severa la insuficiencia de la válvula mitral, es cuando ya se involucran las cavidades derechas y es cuando nos da el edema de miembros inferiores, hepatomegalia y la ingurgitación yugular. O sea, básicamente hablando de falla cardíaca derecha. Y lo más clásico, que es lo primero que vamos a tener, va a ser la disnea. Por el hecho de que aumenta la presión aquí en los capilares alveolares. Y si tenemos, si aquí están los alveolos y aquí están los capilares pulmonares y aumenta la presión en los capilares pulmonares, se va a chorrear el líquido y se va a chorrear hacia el alveolo.
Entonces el oxígeno ya no nada más tiene que atravesar la pared del alvéolo para llegar aquí al torrente sanguíneo, sino que va a tener que atravesar todo este grosor de líquido. Todo ese grosor de líquido, que es líquido que se chorreó del vaso hacia los alvéolos. Entonces aumentan las capas que tiene que difundir el oxígeno, o sea, aumentando el tiempo de intercambio gaseoso. Y entonces el paciente va a tener disnea, que puede progresar a ortopnea, que puede progresar a disnea paroxística nocturna. Y eso más que nada es el cuadro clínico y para las complicaciones, que básicamente va a ser la falla cardíaca derecha. Ahora las características del soplo son vamos a tener un soplo sistólico. El soplo sistólico porque es al momento de la sístole ventricular, o sea, cuando se contrae el ventrículo, cuando la sangre va a pasar del ventrículo, en parte hacia la aorta, pero en parte es cuando se regresa a la aurícula izquierda. Y dijimos, es el paso de sangre a través de un orificio pequeño, lo que genera el soplo. Aquí la sangre está pasando del ventrículo a la aurícula a través de un orificio pequeño, y este orificio pequeño está ahí porque la válvula está insuficiente. En lugar de que se cierre, se queda ligeramente abierta, y eso es un orificio pequeño. Entonces el soplo es un soplo sistólico al momento de la contracción ventricular. Si recordamos los sonidos, es S1 y S2. S1 es cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares. Entonces, lo primero es, el ventrículo se está relajando y se abre las válvulas auriculoventriculares, o sea, la mitral y la tricúspide. Luego viene la sístole ventricular, que es la contracción ventricular, y es cuando se cierra la válvula mitral. Ese es el sonido S1. Luego se está contrayendo el ventrículo hasta que finalmente se abre la válvula aórtica. Y luego viene la diástole. Y la diástole es cuando se relaja el ventrículo y es cuando se cierra la válvula aórtica. Eso es el sonido S2. Y luego se sigue relajando el ventrículo hasta que finalmente se abre la válvula mitral y vuelve a empezar el ciclo. Entonces el ruido clásico de lub-dub, lub-dub, lub-dub es S1, S2, S1, S2. S1 es cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, o sea, mitral y tricúspide, y eso es cuando se cierran las válvulas semilunares, o sea, la aórtica y la pulmonar. Aquí, cuando tenemos insuficiencia de la válvula mitral, va a haber un soplo en la sístole. Entonces, desde que se cierran la válvula semilunar, la válvula auriculoventricular, hasta antes de que se abra la válvula aórtica, o antes de que se cierre la válvula aórtica, eso es lo que dura la sístole, y ahí vamos a tener el soplo en donde la sangre va a pasar del ventrículo a la aurícula. Porque aunque la sístole ventricular es cuando la válvula mitral se cierra, en este caso no se cierra la válvula. En este caso se queda ligeramente abierta y por ahí se pasa la sangre. Entonces vamos a tener S1, S2, y entre los dos, que es la sístole ventricular, vamos a tener un soplo. Este es un blowing soplo, un soplo que obscurece el S1 o S2. O sea, estamos escuchando al paciente, no va a ser tan fácil discernir dónde está S1, dónde está S2, sino que se va a escuchar un soplo continuo. O sea, durante toda la sístole vamos a tener soplo. Dicho de otra forma, ese es un soplo holosistólico. O sea que durante toda la sístole se escucha este soplo. De hecho, el S1 va a estar ligeramente más fuerte de lo normal, y el S2, si comparamos eso del paciente que tiene senos de la válvula mitral con un paciente normal, vamos a ver que el S2 está ligeramente splitting, o ligeramente desfasado, ligeramente distendido, ligeramente desplazado. Ligeramente desplazado. Entonces, si aquí es S1, para un paciente normal aquí vendría S2, pero para este paciente S2 viene ligeramente después.
Y esto es porque dijimos S2 es cuando se cierra la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Pero como el ventrículo va a tener más sangre, porque dijimos el ventrículo se va a llenar de la sangre de la aurícula más la sangre que la aurícula le regresó al ventrículo, entonces más sangre que tenemos en el ventrículo y entonces es más sangre que el ventrículo le va a pasar a la aorta. Aunque hay parte de la sangre que se va a pasar, parte de la sangre que se va a pasar a la aurícula, va a ser más tiempo que se va a quedar abierta la válvula aórtica y entonces vamos a tener que el S2, que es cuando se cierra la válvula aórtica y la válvula pulmonar, va a tardar más tiempo. Entonces el S2 se va a dar un poco después de lo normal porque se queda más tiempo abierta la válvula porque hay más sangre que está en el ventrículo izquierdo. Y eso también lo vimos en videos anteriores. Entonces vamos a tener un splitting o desplazamiento del S2. Esas son las características del soplo. Recordamos que maniobras que aumentan el retorno venoso van a aumentar la intensidad del soplo, porque si tenemos más sangre que llega al corazón derecho, es más sangre que el corazón derecho expulsa y finalmente le va a llegar al corazón izquierdo. Y si tenemos más sangre en el corazón izquierdo, o sea, más sangre en la aurícula, es más sangre que se le va a pasar al ventrículo. Y si es más sangre que hay en el ventrículo, más sangre se le va a regresar a la aurícula izquierda. Y dijimos, lo que genera el soplo es el paso de la sangre a través de un orificio pequeño. Si hay más sangre en el ventrículo, o sea, más sangre va a pasar por el orificio pequeño. Entonces la intensidad del soplo va a aumentar, que es lo que vimos en el video anterior. Entonces el soplo aumenta con maniobras que aumentan el retorno venoso, como es la elevación de la pierna o el hacer una sentadilla. Y dicho de otra forma, las maniobras que disminuyen el retorno venoso, como es hacer maniobra de valsalva o pararse, van a disminuir la intensidad del soplo. Van a disminuir la intensidad del soplo porque va a ser menos sangre que le va a llegar al corazón izquierdo. Ahora, por otro lado, si lo que queremos es disminuir la intensidad del soplo, ¿qué es lo que hay que hacer? Promover que la sangre pase del ventrículo hacia la aorta y no que la sangre se regrese del ventrículo hacia la aurícula. ¿Cómo hacemos esto? Facilitando la vía de salida hacia la aorta. Recordemos que todo va de donde hay más presión a donde hay menos presión. Ahora no es así de fácil, en realidad esto va de donde hay más energía a donde hay menos energía, pero para todo fin práctico podemos pensarlo así, como todo va de donde hay más presión a donde hay menos presión. Entonces si disminuimos la presión en la aorta, es más fácil que la sangre pase del ventrículo izquierdo hacia la aorta, porque estamos poniendo el camino de bajada. Hay más presión en el ventrículo que en la aorta. También hay más presión en el ventrículo que en la aurícula. Entonces la sangre se puede ir a los dos lados, se puede ir a la aorta y se puede ir a la aurícula porque está insuficiente la válvula. Pero si disminuimos mucho más la presión en la aorta, más que la presión que tiene la aurícula, entonces va a ser más fácil que la sangre pase del ventrículo hacia la aorta, porque está mucho más disminuida aquí la presión en la aorta que en la aurícula, entonces va a ser más fácil pasar la sangre de donde hay más presión a donde hay mucho menos presión, que vamos a tratar de que sea la aorta. Y eso lo vamos a hacer con vasodilatadores, pero ahorita vemos esa parte del tratamiento. Entonces, eso es de las características del soplo y las maniobras que alteran el soplo. Ahora el diagnóstico va a ser con un ecocardiograma. El mejor estudio inicial, o sea, lo primero que vamos a hacer es un ecocardiograma. Siempre empezamos haciendo un ecocardiograma transtorácico y luego hacemos un ecocardiograma transesofágico, que este es más acertado que el ecocardiograma transtorácico. Y aquí lo que vamos a encontrar va a ser la dilatación de las cavidades, como es la del ventrículo izquierdo, la dilatación de la aurícula izquierda, podemos medir el diámetro de la válvula. Otro estudio diagnóstico, que va a ser el estudio más acertado, o sea, el estándar de oro, va a ser cateterismo, en donde podemos medir bien las presiones y podemos ver cómo está la válvula. Otros estudios diagnósticos son un electrocardiograma, en donde vamos a encontrar
vimos hipertrofia del ventrículo izquierdo, que se presenta como la S en B1 más la R de B5 o B6, la que sea que sea más alta, mide más de 3.5 milivolts, o que la R de ABL sea mayor a 1.2 milivolts. La hipertrofia de la aurícula izquierda se va a presentar como ancho de la P mayor a 0.12 segundos. Si estamos hablando de B1, que la parte negativa de la P de B1, el ancho sea mayor a 0.04 segundos y que la profundidad de la parte negativa de la P en B1 sea mayor a 0.1 milivolts. Si esto se complica más hasta el grado de que tenemos hipertrofia del ventrículo derecho, entonces vamos a encontrar que la R en B1 va a ser mayor a la S en B1, o que la R en B1 mide más de 0.7 milivolts. Y también si tenemos hipertrofia de la aurícula derecha, entonces vamos a encontrar que la altura de la P en B2 de 3 ABF es mayor a 0.25 milivolts. 0.25 milivolts, o que la parte positiva de la P en B1 es más de 0.15 milivolts, la altura. Eso es lo que vamos a encontrar en el electrocardiograma. Otro método diagnóstico es una radiografía de tórax, en donde vamos a encontrar cardiomegalia, porque van a estar crecidas las cavidades. Vamos a encontrar congestión de la arteria pulmonar, o sea, por la hipertensión de la arteria pulmonar. Y si crece la aurícula izquierda, entonces podemos tener los datos clásicos de crecimiento de la aurícula izquierda, como es el bronquio izquierdo se va a elevar, podemos tener la doble densidad y podemos tener complicaciones por el crecimiento de la aurícula izquierda. Esas complicaciones son ronquera por compresión del nervio laríngeo recurrente, puede ser disfagia, porque si la aurícula crece hacia atrás, o sea, la aurícula va a crecer en todas las dimensiones, incluyendo hacia atrás, y hacia atrás está el esófago, entonces si comprime el esófago, vamos a tener disfagia. Y también si crece la aurícula, es un sitio donde se pueden formar trombos, porque la cavidad está aumentada y entonces tenemos estasis de la sangre. Entonces se pueden generar trombos, y el trombo finalmente se puede desprender de la aurícula, pasar al ventrículo y de aquí pasar a la circulación periférica, ocasionando un evento cerebrovascular. Aunque estas complicaciones son más comunes en la estenosis de la válvula mitral, pero su integración también puede pasar porque en la insuficiencia de la válvula mitral también crece la aurícula izquierda. Eso es de diagnóstico. Y ahora ya de tratamiento, dijimos lo que queremos es provocar que la sangre fluya hacia la aorta. Entonces no estamos impidiendo que la sangre se regrese del ventrículo hacia la aurícula, entonces lo que estamos promoviendo que más sangre se vaya hacia la aorta, y esto es disminuyendo la presión aquí en la aorta. ¿Cómo hacemos esto? Con vasodilatadores como es hidralazina, o cosas que nos disminuyen la resistencia periférica total, como son los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina o los antagonistas de los receptores de angiotensina. Por otro lado, damos los diuréticos, porque ya vimos que cuando disminuye el retorno venoso, vamos a tener una disminución de la intensidad del soplo, que es lo que queremos, o sea, menos sangre se va a pasar del ventrículo a la aurícula. Entonces damos diuréticos, especialmente furosemida, que es un diurético de asa y es el más potente. Ahora, por otro lado, se puede hacer reemplazo de la válvula o se puede reparar la válvula. Generalmente se prefiere reparar la válvula. La reparación de la válvula es a través de uso de catéter y nada más se ponen como clips en las valvas, o sea, como juntando las valvas, nada más se ponen clips. Y cuando vamos a reparar la válvula, cuando hacemos el reemplazo de la válvula, esto es cuando la fracción de eyección es más de 50%, o cuando la dilatación del ventrículo es más de 40 milímetros. O sea, cuando el ventrículo ya está dilatado en más de 40 milímetros, o la fracción de eyección es más de 60%, aunque
aunque el paciente esté asintomático, o sea, aunque el paciente no tenga síntomas, si se cumple alguno de estos, mejor hacemos reparación de la válvula, porque si no reparamos la válvula en este momento, y esto progresa, hasta que tengamos más dilatación, hasta que tengamos menos fracción de eyección, puede que ya sea irreversible. Entonces, independientemente de que si el paciente tiene síntomas o no, si se cumple alguna de estas, reparamos o reemplazamos la válvula. Y obviamente si el paciente tiene síntomas, primero vamos con un manejo farmacológico y si esto no funciona, entonces ahora sí reparación de la válvula. Ahora sí vamos a hacer el reemplazo de la válvula, o sea, con una válvula metálica, por ejemplo. En este caso hay que anticoagular al paciente y se le va a dar warfarina. Y el paciente estando en la dosis máxima de warfarina también se añade aspirina. En este caso, si vamos a poner una válvula metálica en donde vamos a dar warfarina, este nos va a anticoagular al paciente, o sea, el tiempo de protrombina va a estar elevado. ¿Qué tanto queremos que eleve el tiempo de protrombina? A tal grado de que el International Ratio sea 2.5 a 3.5. O sea, el International Ratio es dividir el PT del paciente, el tiempo de protrombina, que va a estar aumentado, obviamente, porque le estamos dando warfarina, entre el tiempo de protrombina normal. Y queremos que esto sea de 2.5 a 3.5.